Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono contento Estoy di contento riprendere de questo retomar incontro este faccia a encuentro faccia, cara a cara, perché vi porque dico una les cosa, digo una cosa, non è bello no es parlare bello davanti hablar alla gente, delante a una de camera, nada non è a bello. una telecámara, no es lindo. E adesso dopo Y tanti ahora, después mesi, de tantos meses, grazie al gracias coraggio a del signor la Sapienza, valentía de che ha Monseñor detto no, lo facciamo lì, Sapienza, que ha siamo dicho, qui no, lo riuniti. Che hacemos. bravo Monsignor Ahí Sapienza, estamos aquí reunidos. eh? Qué bueno que es E Monseñor trovare la gente, Sapienza, ¿eh? trovare voi, Y encontrar a ognuno la con la gente, propria encontrarlos storia, a ustedes, a cada uno con la gente propia historia, che viene da tutte le gente que parti, viene de todas dall'Italia, dagli partes, de Stati Uniti, Italia, dalla de los Estados Colombia, Unidos, de quel Colombia, piccolo equipe y di calcio di aquel quattro pequeño fratellini equipo de svizzeri, fútbol de credo, 4 hermanitos suizos, creo, che sono lì, que quattro. están allí. Manca la 4. sorellina, speriamo che Falta arriverà. la hermanita, E vedere ognuno di esperemos voi, que a llegue. me mi fa Y ver a piacere cada uno de perché ustedes a mí siamo me da tutti gusto, fratelli porque nel somos Signore todos hermanos e en el Señor guardarci y ci aiuta a mirarnos nos pregare l'uno per ayuda l'altro. a rezar Eh, los unos por Anche los otros. la gente También la gente che è que lontana ma está sempre si fa lejos, pero vicino. siempre se hace cercana. L'immancabile Sir Geneviève che viene da Luna Park, gente che La lavora tanto. infaltable Sono qui per sociedad te. que viene de Luna Grazie per la vostra Park, presenza, la pero que no vostra falta visita. nunca. Gracias E por su presencia, su portate visita, il messaggio y lleven el del Papa a mensaje del tutti. Papa a Il messaggio todos. del El Papa è mensaje del Papa io es prego per que yo tutti rezo e por chiedo di todos pregare per y me, pido que uniti recen nella por mí, preghiera. unidos en E la parlando della oración. Y preghiera, hablando de la preghiera la oración cristiana, cristiana, come tutta la como vita toda la vida cristiana, cristiana, non è una no passeggiata. es como dar un paseo. Nessuno dei grandi Ninguno de los oranti che grandes incontriamo oradores que nella Bibbia encontramos e en la nella storia Biblia y della en la Chiesa historia de la ha avuto Iglesia una ha preghiera tenido una comoda. oración cómoda. Sì, si può Sí, pregare se come i puede rezar papabili, no? como Bla los bla 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 loros, bla. ¿no? Bla, 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 Questa bla. non è Pero preghiera. esto no es oración. La preghiera La certamente oración dona una ciertamente grande dona una pace, gran paz, ma pero attraverso a un través de un combattimento interiore, combate a interior, volte a duro, veces duro, che può y accompagnare que puede periodi acompañar también anche lunghi della periodos vita. también largos de la vida. Pregare non è una cosa facile Rezar no es e per algo questo noi fácil y scapiamo por eso dalla preghiera. nosotros huimos de la Ogni volta oración. che vogliamo Cada vez que farlo, queremos subito hacerlo, ci vengono enseguida in nos mente vienen a la tante altre mente attività muchas otras che in quel actividades momento que en appaiono ese più momento importanti e più parecen más urgenti. Questo importantes y más succede anche a me. urgentes. Ah, Esto sì, me sucede a dovrei mí pregare poco. también. No, devo fare questo e l'altro. Voy a rezar un poco, no, tengo que hacer esto, aquello. E fuggiamo dalla Nosotros preghiera. huimos Quasi de la sempre è oración, no così. sé por qué, pero es así. Quasi sempre Casi dopo aver siempre, después de rimandato la haber preghiera, pospuesto la oración, ci accorgiamo nos che damos quelle cuenta cose de non que esas erano cosas affatto no eran en essenziali absoluto e che esenciales magari y que abbiamo quizá sprecato del hemos tempo. perdido el tiempo. Il nemico ci Y inganna così. el enemigo no se engaña así. Tutti gli uomini e le donne di Dio Todos los hombres riferiscono y las non mujeres de solamente Dios la gioia mencionan no della preghiera, solamente la alegría de ma la anche il oración, fastidio sino e la también la fatica che molestia essa può y la procurare. fatiga que puede In causar. qualche momento En è una algunos dura lotta momentos es tenere una dura fede ai lucha tempi e ai mantener la modi della fe en los preghiera. tiempos y en las Qualche formas de la santo l'ha oración. portata avanti Algún per santo la ha anni llevado senza adelante durante provarne años alcun sin gusto, sentir senza ningún gusto, percepirne sin l'utilità. percibir la Il utilidad. silenzio, la preghiera, El la silencio, la concentrazione oración, la sono concentración esercizi son difficili ejercicios e qualche difíciles volta la y alguna natura vez umana la si ribella. naturaleza humana se revela. Preferiremmo stare in qualsiasi Preferiríamos altra parte estar del en mondo, cualquier otra ma parte del non lì, mundo, pero su no quella ahí, panca en della ese chiesa a banco de pregare. la iglesia Chi rezando. vuole pregare Quien deve quiere rezar ricordarsi che debe la fede recordar non è que la fe facile no es e fácil qualche volta y alguna procede vez in procede oscurità quasi en una totale, oscuridad casi senza total, punti di sin riferimento. puntos de Ci sono referencia. momenti della Hay vita di momentos de fede la che vida sono de oscuri fe que son e per oscuros questo y qualche por santo lo esto chiama la algunos notte santos la oscura, llaman la noche dove oscura, non si sente porque no nulla. se siente nada. Ma io continuo a pregare. Pero yo Il sigo catechismo rezando. elenca una lunga El catequismo serie di enumera una nemici larga della serie de preghiera, quelli enemigos che de la fanno oración, los que difficile pregare,
hacen que sea difícil rezar, que ponen dificultades. Algunos dudan de que ésta pueda alcanzar verdaderamente al Omnipotente. Pero ¿por qué Dios está en silencio? Si Dios es omnipotente, podría decir dos palabras y terminar la historia. Ante lo inaprensible de lo divino, otros sospechan que la oración sea una mera operación psicológica, algo que quizá es útil, pero no verdadera ni necesaria. Y se podría incluso ser practicantes sin ser creyentes, y así tantas explicaciones. Los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros, sin embargo. El catequismo lo llama así: desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, difícil aceptación de la gratuidad de la oración. Se trata claramente de una lista resumen que podría ser ampliada. ¿Qué hacer en el tiempo de la tentación cuando todo parece vacilar? Si exploramos la historia de la espiritualidad, notamos enseguida cómo los maestros del alma tenían bien clara la situación que hemos descrito. Para superarla, cada uno de ellos ofreció alguna contribución, una palabra de sabiduría o una sugerencia para afrontar los tiempos llenos de dificultad. No se trata de teorías elaboradas y elaboradas en la mesa, no, sino de consejos nacidos de la experiencia que muestran la importancia de resistir y de perseverar en la oración. Sería interesante repasar al menos algunos de estos consejos, porque cada uno merece ser profundizado. Por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son un libro de gran sabiduría que enseña a poner en orden la propia vida. Hace entender que la vocación cristiana es militancia, es decisión de estar bajo la bandera de Jesucristo y no bajo aquella del diablo, tratando de hacer el bien también cuando se vuelve difícil. En los tiempos de prueba está bien recordar que no estamos solos, que alguien vela a nuestro lado y nos protege. También San Antonio Abad, el fundador del monacato cristiano en Egipto, afrontó momentos terribles en los que la oración se transformaba en dura lucha. Su biógrafo, San Atanasio, obispo de Alejandría, narra que uno de los peores episodios le sucedió al santo ermitaño en torno a los 35 años, mediana edad que para muchos conlleva una crisis. Antonio fue turbado por esa prueba, pero resistió. Cuando finalmente volvió a la serenidad, se dirigió a su Señor con un tono casi de reproche. Pero, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis sufrimientos? Y Jesús respondió: Antonio, yo estaba allí, pero esperaba verte combatir. Y combatir en la oración. Y muchas veces la oración es un combate. Me viene a la memoria una cosa que viví de cerca cuando estaba en la otra diócesis. Había un matrimonio que tenía una hija, 9 años, con una enfermedad que los médicos no sabían qué cosa era. Y al final, en el hospital, el médico dijo a la mamá: Señora, llame a su marido. El marido estaba en el trabajo, era un obrero, trabajaba todos los días, y le dijo al papá: la niña no pasa la noche, es una infección con la que no podemos hacer nada. Ese hombre tal vez no iba todos los domingos a misa, pero tenía una fe grande.
Salió llorando, dejó a la mujer allí con la niña en el hospital, tomó el tren e hizo los 70 kilómetros de distancia hacia la Basílica de la Virgen de Luján, la patrona de la Argentina. Y allí estaba cerrada ya la basílica, eran casi las 10 de la noche, y él se aferró a las rejas de la basílica y toda la noche rezándole a la Virgen, combatiendo por la salud de la hija. Y esto no es una fantasía, lo he visto yo, lo viví yo, combatiendo a ese hombre allí. Al final, a las 6 de la mañana, se abrió la iglesia y él entró a saludar a la Virgen y regresó a casa. Toda la noche combatiendo. Cuando llegó, buscó a la mujer, no la encontró y pensó, se fue. No, la Virgen no puede hacerme esto. Luego la encontró sonriente. No sé qué cosa sucedió. Los médicos le dijeron que cambió así y que ahora la niña sanó. Ese hombre, luchando con la oración, tuvo la gracia de la Virgen. La Virgen lo escuchó. Y esto lo vi yo. La oración hace milagros, porque la oración va precisamente al centro de la ternura de Dios que nos quiere como Padre. Y cuando no nos concede esa gracia, nos hará otra, que luego veremos con la historia, pero siempre el combate en la oración para pedir la gracia. Sí, a veces nosotros pedimos una gracia de la que necesitamos, pero la pedimos así, sin ganas, sin combatir, porque así no se piden las cosas serias. La oración es un combate. Y el Señor está siempre con nosotros. Si en un momento de ceguera no logramos ver su presencia, lo lograremos en un futuro. Nos sucederá también a nosotros repetir la misma frase que dijo un día el patriarca Jacob. Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Al final de nuestra vida, mirando hacia atrás, también nosotros podremos decir, pensaba que estaba solo. Sin embargo, no lo estaba. Jesús estaba conmigo. Todos podremos decir esto. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos
nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.